Hoy tengo el privilegio de hablar con un emprendedor que tal vez nació fuera de un ecosistema de emprendimiento, donde se dio cuenta que tal vez no existía ese ecosistema y por eso decidió construir uno. La historia de Nicolás es la de muchos latinos, la de muchas personas que sueñan con hacer algo, pero tal vez sienten que no están en el lugar correcto, tal vez no tienen las oportunidades o los recursos, pero eso no le limitó a él, más bien lo fue y lo creó. Así que Nicolás, estoy feliz que estés aquí, de aprender de ti y conocer tu historia. No, a ti, muchísimas gracias por la invitación. Muy feliz de estar acá y bueno, poder compartir un poco de lo que he vivido en este proceso. Y bueno, diciéndote fuera de cámaras que me parece muy noble como la causa y el propósito del podcast. Y bueno, aquí súper feliz y atento a las preguntas que se vengan y a la charla que podamos tener. Súper. Entremos a tu origen, a tu pasado, a tu infancia. Pensamientos de éxito. ¿Qué era éxito para ti cuando eras niño? Muy buena pregunta. Yo creo que en el colegio era un estudiante promedio, más bien tendía como a ser como indisciplinado, como que tenía problemas como con la autoridad y como que challengeaba, un poco retaba como opiniones como muy pragmáticas o radicales y me gustaba como cuestionarlas. De ahí creo que estimulé o generé como un sentido crítico como interesante y bueno, como que mis papás en ese sentido como que me apoyaban, pero al mismo tiempo tenían muchos dolores de cabeza con cosas que hacía. Digamos que el sentido del éxito venía muy desde el espejo. Yo tengo un papá empresario, emprendedor también, y creo que verlo a él construir empresa y sobre todo como generar impacto en las personas era algo que como que desde muy chiquito me quedó en mi mente o como frente a las expectativas. No sabía que iba a ser emprendedor desde ese momento, pero sí tenía más o menos claro eh, que el ayudar a otros y aportar valor desde ahí, pues probablemente era algo que me iba a gustar hacer en el proceso. Al principio quería ser publicista, me acuerdo, cuando era muy chiquito, quería como apostarle al marketing, pero viene mucho desde ese espejo. Mi papá tiene una empresa de marketing digital, entonces como que ahí encontré como vocación, pero bueno, la vida me fue llevando por distintos, digamos, rumbos y resulté siendo abogado, pero supongo que ya luego hablaremos un poco de eso, sí, pero mi niñez muy tranquila eh, y en general siempre tuve como ese espíritu como de vendedor desde muy pequeño, entonces vendía, no sé, laminitas, en Colombia es muy famoso como cuando vas el mundial, como este álbum de Panini para coleccionar los jugadores de cada equipo. Entonces, recuerdo que vendía eso, vendía dulces, porque desde pequeño hubo como un estímulo a, ¿quieres algo? Hay que trabajar por ello, hay que ganárselo, como que no tenía mucha holgura económica y creo que fue intencional, pero en parte también contextual. Entonces desde ahí como que empecé a estimular ese lado de vendedor, creo yo. Y acabas de decir algunas cosas que son muy importantes. Si no lo hay, tú lo fuiste y lo creaste, tú lo buscaste. ¿Cuándo estudiabas abogacía o fue después que te diste cuenta que en verdad tu vocación era crear un ecosistema o que faltaba un ecosistema y más bien dijiste, pero yo lo podría hacer? Yo creo que no lo tenía preconcebido, yo creo que se fue dando orgánica y naturalmente en la medida en la que vas como pasando por distintos momentos de tu vida, porque es muy diferente lo que planeas versus lo que realmente viene pasando o lo que sucede. Yo cuando estudio derecho, cuando estudio abogacía, lo hago por un sentido como de vocación, como de servicio social. Yo en ese momento quería ser como político, como que me gustaba no solo la conversación alrededor de las necesidades de Colombia, de mi país, sino creía que la política era una manera como de cambiar y como de transformar un poco de manera más directa. Y en ese sentido, como muy romántico, empiezo a estudiar abogacía, derecho y en el proceso pues me voy, no sé si desencantando, pero voy entendiendo que hay otras áreas del derecho, como el derecho, no sé, el derecho privado, el derecho público, y también me empiezo a alejar un poco de la política, un poco desencantado después de haber militado en partidos políticos, de la burocracia, un poco el cómo llegar a ciertas posiciones para poder ejercer representación pública. Y cuando estoy como en noveno semestre o en último año de la profesión, como que sí me lo cuestiono seriamente y digo, oiga, realmente yo quiero ser abogado. Y me doy como el chance de tener una experiencia en una firma
tradicional, abogado, corbata, oficina lujosa. em, y me doy cuenta que no es lo mío. Si bien es cierto como que me gustaba la parte analítica del derecho, no me gustaba el día a día, ¿no? Que es como el copy-paste de los contratos, ir a un juzgado, como hablar desde la jerarquía, y ahí quedo un poco desorientado. Entonces me vinculo a la empresa de mi papá. Yo venía trabajando con él desde todas mis vacaciones, trabajaba con él. Y en ese momento él está como creciendo la compañía, salen unos contratos como interesantes. Y como te contaba, él hace marketing digital, pero también tiene un componente tecnológico interesante porque además desarrolla como software a la medida compañías que tienen como intención de requisición y trabaja con grandes corporativos pues de Latinoamérica. Y empiezo a enamorarme un poco del proceso de salir a vender, solucionarle problemas a posibles actores y a partir de ahí plantear hipótesis para solucionar esos problemas. Me voy como dando cuenta que la venta consultiva es como una labor bien interesante. Después de eso también como que empiezo a aprender mucho de marketing, entonces como que tomo un rol en su compañía donde soy responsable de una meta de cierres de adquisición de nuevos negocios, pero también de movilizar la aguja para traccionar esos posibles clientes para eventualmente cerrarlos. Y como que contextualmente tenía muchos amigos trabajando en tecnología, en Rappi, en distintas startups. Esto fue 2018 más o menos. Como que me empieza a gustar mucho el sentido o la manera diferente de crear empresa. Entonces empiezo a escuchar como a latinoamericanos, como Simón Borrero, como David Vélez, el escucharlos o el comparativo frente a lo que significaba ser empresa en el pasado, que es más bien tener como posiciones fijas, ir creciendo a la gente como en un plan de carrera, versus esto, digamos, esta manera en la que concebían las empresas de tecnología y crear empresa, que sí, en definitiva, es resolver un problema a través de la tecnología en Latinoamérica, pero también apalancar a quienes trabajan con uno y llevarlos eventualmente a emprender. Creo que para mí fue como un game changer o bien como escuchar eso. Fue muy interesante y también escucharlos hablando del Producto Interno Bruto del país y cómo lo hacemos crecer y cómo a través del sector privado se puede sacar un país adelante. Creo que ahí hace un poco el cambio de mindset, donde no solo trabajaba por vocación frente a lo que me gustaba, sino como la espina o más bien como la semilla que se empezó a germinar alrededor del emprendimiento en tecnología. Entonces ahí creo que cambia un poco mi visión, sin tener muy claro que eventualmente iba a construir una comunidad alrededor de tech, pero sí me empiezo a cuestionar por qué no estoy emprendiendo, por qué no estoy haciendo algo en tecnología. Y ya, pues como que ahí siento que cambió un poco mi concepción de empresa y mi concepción de ser empresario, ya no solo por capital, por ambición, por espejeo, por ejemplo, por growth models, sino también por encontrar un propósito ahí. Y, y es tan interesante lo que dices porque en Estados Unidos la revolución tecnológica fue en los 80. Muchas personas se olvidan que Microsoft, Apple, todas De estas acuerdo. empresas grandes comenzaron hace 45 años. Es un concepto antiguo para Silicon Valley. Sin embargo, a Latinoamérica en el 2010, probablemente. Mercado Libre fue antes, pero digamos a Colombia 2010, 2015, 2018. Me acuerdo creciendo sin la palabra emprendedor. La palabra emprendedor es algo, es un léxico nuevo para nosotros. El modelo de negocio que tú dijiste es que tengo que ir a trabajar en una gran empresa y ese es más bien o una carrera de vocación, una carrera de, puede ser abogacía, puede ser cualquier otra. Pero creo que hay algo ahí que tú mencionaste que me parece importante resaltar, que era siempre el tema de impacto. Quería ser político para ayudar a los demás. Querías hacer abogacía por el impacto que podría dar. ¿Cómo sientes o cómo describirías el impacto de haber creado un ecosistema tecnológico alrededor y impulsado a personas que lo puedan hacer? Capaz hay una historia que nos puedas contar de algo que tú dijiste, wow, nunca me hubiese imaginado que lo que yo estoy fomentando generó este tipo de impacto. Yo creo que eso es como de esas victorias tempranas que uno tiene que buscar cuando está atado al propósito para tener mucha confianza y seguir remando, porque este es un camino no solo complicado, sino de mucha convicción y de mucho trabajo duro. A ver, en mi caso, yo para darle un poco hilaridad y un poco a la consecuencia de lo que venimos haciendo desde Colombia Tech Week, entró como cofundador de una compañía que se llama Filo Legal. Esta compañía ayuda legalmente a startups con sus
temas legales con como todo incluido, 360, desde levantamiento de rondas de capital hasta propiedad intelectual, hasta temas corporativos. Y esto nace desde un dolor muy claro, y es que los fundadores pues no solo tienen desconocimiento, sino que no podían acceder a servicios legales de calidad. Y por otro lado, la industria no estaba entendiendo lo que estaba pasando en el ecosistema. Entonces una fintech no se sentía escuchada, una proptech no se sentía escuchada por un abogado. Y a partir de ahí empiezo como a encontrar esa vocación real en apoyar fundadores en sus procesos no solo legales, después también se transformaron a lo contable para que se ocuparan de lo importante, que es sacar sus compañías adelante, venderlas, construir producto. Y ahí empiezo a encontrar como mucho propósito. Y Philo durante 4 años se vuelve como un actor que construye ecosistema, porque nos damos cuenta que es como la manera de acercarnos eh, a los emprendedores, de ayudarlos a conectar con su próximo inversionista. Entonces nos volvimos como hacedores de comunidad en Latinoamérica. Era un poco parte de la estrategia también de go-to-market, pero ahí encontrábamos bastante conexión, porque nos vimos como un conector entre nuestro network y ese emprendedor que estaba intentando sacar su compañía adelante. Y a partir de ahí viene Tech Week, como consecuencia de ampliar network, de salir a Latinoamérica, de escuchar a muchos fundadores, de ver un dolor muy, muy recurrente que creo que se materializa con la primera versión de lo que hicimos en Colombia Tech Week, y es que el 80% de compañías que levantan capital en Colombia lo hacen, pero ese capital pues es financiado o viene o tiene origen en fondeadores internacionales. Es decir, el ecosistema de venture capital en Colombia es pequeño y a todos nos tocó salir en algún momento a buscar esa plata. Y por otro lado, teníamos un propósito muy, muy fuerte, y es visibilizar a Colombia como un foco, como un hub o como un espacio donde tenían que coincidir o converger todos los actores relevantes de la tecnología en el continente. Y ahí nos planteamos como ese primer objetivo de traer inversión al país y visibilizar a nuestro país en el continente, y creamos Colombia Tech Week versión 1. Y yo creo que ese es como el resultado más tangible que he visto en términos de apoyo a emprendedores. Era ir a distintos de los eventos y después hablar con muchos de los emprendedores del país y escuchar historias como: oiga, gracias a ese espacio levanté mi primera ronda de inversión; oiga, gracias a ese espacio logré cerrar el inversionista que no me paraba tantas bolas porque no podía viajar o no tenía el espacio en su agenda o no estaba siendo relevante. También escuchar historias como desde los corporativos, oiga, tenía dolores muy, muy fuertes, y este espacio me permitió conocer esas posibles soluciones o gente que está intentando resolver ese tipo de problemas, o cerré mi primer cliente. Entonces, ver eso materializado, o esto que hicimos en 2024, que logró reunir alrededor de 13,000 personas y traímos como 300 fondos de inversión durante esa primera versión, fue como el approach o el acercamiento más fuerte a ver como impacto real y sobre todo que se perciba, porque a veces es muy difícil percibirlo. Entonces, eso por supuesto es un motor para seguir trabajando. Y yo creo que es como mi primer acercamiento a entender: oiga, realmente sí, desde lo que estoy haciendo estoy generando un impacto directo en las personas. Qué increíble. ¿Cuál fue la decisión más arriesgada que tomaron en Colombia Tech Week? ¿Qué fue algo que dijiste, y si esto no funciona, se me cae la casa? ¿Tuvieron un momento así? Varias. A ver, lo primero es como la decisión personal de cada uno de quienes cofundamos esta iniciativa. Somos 5 cofundadores, 2 de ellos, digamos que ya uno de ellos es cofundador de Rappi, el otro de ellos es CEO y cofounder de Trora, son los hermanos Villar. En el caso de nosotros tres, son mis 2 socias y yo, o mis 2 cofundadoras y yo. Pues lo primero es como una renuncia personal a lo que veníamos haciendo, porque yo venía de cofundar otra compañía, y en ese in-between y en ese trabajo de 16 horas, dedicarle 8 horas a una iniciativa y 8 horas a otra, como que te sentías que estabas haciendo las 2 cosas pero a medias, y en algún momento toca sentarte con tus socios de la otra compañía y decirles: oiga, no solo esto viene creciendo, sino aquí tengo como no solo un grado de responsabilidad con el país, porque la narrativa también es importante. Y si eres un actor que está intentando posicionar a Colombia, la gente empieza a ayudarte de distintas formas, tienes un sentido de responsabilidad diferente. Y por otro lado, contratos gubernamentales, contratos con big techs o grandes compañías que quieren apoyar la iniciativa para que eso pase, se vuelve como un grado de responsabilidad muy alto. Entonces, como que ese primer hard choice, esa primera decisión muy difícil: oiga, nos toca
dedicarnos a esto tiempo completo porque no podemos ser un Firefest, no podemos ser un espacio donde se prometió y se habló de mucha expectativa y al final como no alinear esa expectativa a la realidad era un miedo que teníamos de manera muy constante. Por otro lado, en la segunda versión que acaba de pasar en 2025, uno de los riesgos fuertes fue hacer en el marco de 2 semanas un festival que reuniera a toda esta audiencia, donde reunimos 11.000 personas. Este año en Tech Week nos acompañaron 20.000 y queríamos hacer un festival de 2 días con más de 140 speakers internacionales. Cogimos o lo que hicimos fue rentar un parque gigante en Bogotá, donde nos acompañaron más de 70 marcas patrocinadoras, teníamos escenarios y creo que hicimos una apuesta muy grande para hacer la primera versión. Y pues obviamente todas las preocupaciones que trae eso, ¿no? Un costo operativo mucho más alto, es más CAPEX que simplemente hacer una semana de eventos descentralizados donde tu carga no es tan fuerte. Alinear a 140 speakers, alinear 70 patrocinadores, alinear 80 aliados, alinear 11.000 personas que van a ingresar al mismo espacio. Entonces yo creo que esa es una de las apuestas más fuertes y que más estrés también nos generó dentro del proceso, pero que como resultado pues no solo nos deja muy felices, sino de nuevo, le digo esto mucho a mi equipo y uno necesita esas victorias para seguir con mucha confianza y convicción en ejecutar y el siguiente año pues esto va a ser mucho más grande de lo que fue la primera versión, que para muchos no era la primera, sino era como la quinta, porque lo hicimos muy grande. Entonces yo creo que es como esas decisiones arriesgadas que hemos tomado. Y me encanta, y tú dijiste las victorias, usualmente son las victorias pequeñas las que te siguen motivando, pero eso fue una victoria enorme. Eso es un evento como de el quinta edición, como acabas de decir. ¿Hubo algún momento que te dudaste, hagamos algo más pequeño, o tú dijiste, lancemos a hacer el golazo porque que el ecosistema está ahí? ¿Tenías una confianza, una convicción? ¿Cuál fue eso? Yo creo que algo que compartimos como value en Tech Week es un nivel de ambición como enorme. Y todos los que trabajan acá eventualmente o quieren emprender o quieren trabajar en startups, pues como que generan altísimo nivel de impacto. Y creo que los fundadores de Colombia también están pensando en productos globales y dinámicas. Yo diría que el 40-50% de fundadores del mundo tecnológico acá estamos pensando en grande y no podíamos responder con algo que no fuese masivo o que no tuviese un alcance como regional. Entonces yo creo que la convicción siempre estuvo. Otra cosa es que te dice la caja o que te dice o que te dice el cash flow o que te dice el recaudo. Entonces obviamente cuando tienes decisiones y momentos en los cuales tienes que ir construyendo un carro en la medida en la que lo vas manejando, pues tienes que estar muy atento a qué le va haciendo falta al carro y cómo lo pagas. Entonces, obviamente hubo momentos en los que dijimos, oiga, nos toca reducir este rubro, quizá no vamos a poder hacer X o Y, como bajar un poco las dimensiones frente a eso que nos estábamos planteando, pero creo que al final no afectaron la percepción de valor y el impacto que generamos. Obviamente todo eso para la segunda versión, donde ya hay como un social proof de cara a muchas marcas, de cara a muchos stakeholders, pues eran cosas que no nos dejaremos como en el cajón por ejecutar. Sí, sí. Me encanta escuchar. O sea, lo que más me encantó fue, hicieron un evento a la altura de los emprendedores colombianos, no al revés. No trataron de hacer un evento que era nivel Silicon Valley y después el emprendedor que venía tal vez no tenía ese nivel. Más bien fue como el nivel del emprendedor fue global, así que hicieron un evento global. ¿Qué podrías aconsejar o qué podrías dar una opinión sobre qué están haciendo bien los emprendedores colombianos y qué podrían todavía aprender? A ver, yo creo que algo que estamos haciendo muy bien es tecnología. Yo creo que el potencial tecnológico o capabilities tecnológicas que hemos venido construyendo los últimos 10 años como ecosistema, hoy nos tienen a la altura de productos como globales, ¿sí? Como soluciones B2B, B2C, el ejemplo Rappi, Symmetric, varias más, Avi, entre otras. Estamos mostrando que podemos competir globalmente a nivel de tecnología y por otro lado algo que siento que estamos haciendo muy bien. Si me paro cuando yo empecé versus hoy sí tenemos un ecosistema mucho más sofisticado, como en knowledge, como en lo que pide el venture capital internacional, cómo crecer compañías en go-to-market. Entonces yo creo que eso es muy positivo y creo que tenemos algo, y esto lo hablo mucho con mexicanos, con chilenos, con varios actores y colegas y amigos que tenemos en distintos lugares del mundo, y es que en Colombia nos ayudamos entre todos. Entonces
es muy posible que tú le hagas un acercamiento, un approach outbound siendo un founder en etapa temprana, un fundador que ya levantó capital y te da 30 minutos para explicarte cómo lo hizo o qué feedback puntual tiene frente a tu situación o contexto habitual. Y hemos logrado construir eso, redes como de soporte, de ayuda. Entonces, yo creo que tiene mucho que ver en que todos pasamos muchas veces por lo mismo y no actuamos como desde la restricción, sino desde la abundancia. Y queremos que a todos nos vaya muy, muy bien. Para un ejemplo, todos los fundadores de Colombia necesitamos que Rappi haga IPO, por ejemplo. Estamos seguros que el retorno natural de todo esto es que tengamos más ojos del venture capital extranjero. Es una muestra de que realmente hay retornos exponenciales en el mundo del VC y también a los LPs. Y bueno, esto se vuelve como un círculo virtuoso. Entonces yo creo que eso uno. Ahora, a veces que creo que nos falta, que un poco contradice lo primero y es también como confianza. Y es parte de nuestra narrativa todo el tiempo. Nosotros estamos convencidos de que Colombia es un país inevitable en el continente. Entonces, el llenarnos, y es un poco mindset, y el llenarnos de confianza y el ir a competir desde el one-to-one y el ir a tener igualdad de condiciones con cualquier player del mundo, creo que a veces nos juega una mala pasada. Creo que lo que venimos haciendo, lo que vienen haciendo, digamos, estos fundadores que están atreviendo a empezar producto desde US o empezar o go to market Middle East y vender desde allá remotamente son como esas pruebas o ese social proof que necesitamos para otros fundadores para que también se animen a hacerlo. Sí, es como a veces nos gana la confianza y oiga, sí, como esas dudas que nos aparecen a todos y eso, oiga, ¿será que sí lo va a lograr? ¿Será que sí estoy listo para competir? Entonces creo que es parte del mindset y cómo lo vamos transformando, porque antes era más obvio irse a México, Brasil. Hoy hay fundadores colombianos que están empezando en Middle East, que están empezando en Asia, que están empezando en India. Entonces, es un poco lo que nos da contextualmente la globalización y el poder hacer go-to-market con equipos remotos y el modelos de negocio no tan HR intensive, sino más basados en software, que es hacia donde creo que va, al menos durante los próximos 5 años, como la nueva ola tech, emprendimiento. Creo que es como esas dos cosas o insights te dejaría. Me encanta y comparto. Yo tengo clientes en casi todo Latinoamérica y el cliente colombiano, yo le doy asesoría y ayudo a las personas de alto patrimonio a invertir en Estados Unidos en real estate. El colombiano siempre es como trae a sus amigos a ver, o sea, son como mucho más colaborativos. Los demás son como un poco más como no quiero verme que haga una pregunta. Sienten que hacer la pregunta es molestar al demás, pero en verdad me encanta eso del ejemplo colombiano, que inclusive en Estados Unidos existe una apertura grande para el emprendimiento, pero a la vez el colombiano es como más apoyador, es como más te cuido porque me cuidas. Y lo que acabas de decir estoy de acuerdo que se está creciendo a tener más confianza, a estar en el mundo más grande o emprender en Colombia, actuar en Estados Unidos, o sea, ya comienzan a tener ese tipo de ambiciones. Pero, ¿qué le dirías a la persona que está pensando emprender y tal vez le intimida? Tal vez siente como, o sea, "Papi, ya, o sea, no me siento a ese nivel o no me siento, o el ecosistema es ya sofisticado. ¿Qué le dirías para que comience a tener un poco de pensamientos o lineamientos que le ayuden así a materializar su idea? ¿Cuál sería tu primer consejo? A ver, yo estoy convencido que el intimidarse está bien y es normal. Y todos deberíamos hacerlo cuando emprendemos, porque este no es un camino lineal y no es para todo el mundo. Es un camino como de mucha convicción, de mucha resiliencia, entender y escuchar atentamente lo que te está diciendo el mercado. No es como la premisa de quiero ser mi propio jefe, pues yo creo que no aplica del todo. De hecho, es todo lo contrario. Estás en vocación y servicio de las personas que te rodean, que te acompañan, tus clientes. Entonces creo que sí es una decisión de vida y creo que está bien como intimidarse, pero el problema es qué haces con esa emoción. La capitalizas y la transformas en estímulo. En Colombia decimos berraquera, eso que te arde y te levantas todos los días en función de me intimida, pero la transformo y la vuelvo un estímulo, o realmente se vuelve un stopper y en mi mente no actúo porque estoy intimidado. Entonces yo
Yo creo que esas emociones deben transformarse y lo mejor que uno puede hacer es arrojarse. Lo mejor que uno puede hacer es salir rápido, iterar rápido, escuchar muy rápido, porque probablemente lo primero que plantees no va a ser lo último con lo que realmente levantes capital, o encuentres product market fit, o encuentres que es un producto que está pidiendo tu audiencia. Esos fundadores que llevan 2 años en stealth mode y preparando y pucha, hay que salir, hay que arriesgarse, hay que lanzarse, hay que escuchar al mercado y hay que ser arrojado y hay que ser atrevido para emprender, creo yo. Entonces, para todo el mundo que lo está pensando, uno, identifique si es una decisión de vida que hace fit con lo que usted quiera hacer por el resto de su vida, entendiendo que no es un camino lineal, que habrá días en los que no tendrá cómo pagar su nómina y eso entenderá o tendrá que transformarlo en stopper o en estímulo y se trata de cómo asumir las emociones todo el tiempo y por otro lado el atreverse a experimentar, a testear y a salir rápido, creo que es parte como del proceso y sobre todo la tercera también es exponerse, es salir de la zona de confort. La manera en la que yo he crecido como fundador es con network, es escuchando a otros, es identificando ese grupito que no solo piensa como yo, sino que tiene mis mismos problemas y uno crece en comunidad, como en el founder que lleva por allá 2 años rezagado, pues está aprendiendo él con él, o puede que sea muy autodidacta y tome mucho curso, pero el escuchar a quienes están en el lodo es como la mejor forma de crecer. Y yo quisiera agregar como mi pequeño consejo en este último punto que acabas de poner, que la comunidad de emprendimiento es una comunidad muy aceptadora. Todos han pasado por lo mismo. Todos han pasado por el día que no pueden pagar sus sueldos. Todos han pasado que trabajas un mes en una idea y después alguien te la desenlaza como sin querer, o sea, con una facilidad, con una sutileza. Todos nos ha pasado y que dices, o sea, yo trabajé tanto tiempo y después no me di cuenta que estaba picando una pared de 1000 metros de profundidad. O sea, eso nunca lo iba a superar, pero había otro camino. Entonces, animo a las personas, cuando alguien quiere emprender, yo siempre digo, encuentra la comunidad de emprendedores porque todos son muy abiertos. Me ha costado encontrar un emprendedor que se ha cerrado y que te diga, yo no quiero darte ni 30 minutos de mi tiempo. No, más bien, todos te van a decir, te doy 30, como dijiste, te doy 30 minutos, te voy a dar 1 hora y además si me gusta, hay capacidad que yo te dé no solo eso, te puedo dar contactos, te puedo dar recursos, te puedo enseñar un poco los caminos, te puedo invitar a Tech Week, te puedo invitar a hacer otras cosas. O sea, en mi opinión, diría lo más satisfactorio de ser un emprendedor es la comunidad. Sobre todo porque es un camino muy solitario. Si lo transitas solo, es hacerte la vida más difícil. Ahora, si te expones y conoces y haces como ese al menos en Bogotá, en general en Latinoamérica, yo qué sé, como 100 eventos de emprendedores por año y son muy activos y yo tengo amigos que conocí a través de esos espacios con los que juego póker, con los que hago asados, con los que voy a cenar y creo que esa frase cliché de ser el reflejo de las personas con las que te rodeas no es cliché, es real, porque hay personas que comparten desde la pasión y desde la conversación cosas que tú puedes estar pidiendo en ese mismo instante, en ese mismo momento, y encontraste una luz, un espacio, una solución. Entonces sí, yo también estoy muy de acuerdo con que el apoyo es clave. Y diría que inclusive las personas, los emprendedores les encanta solucionar. Es cuando tú das un problema o expones un problema, como por vocaciones te ayudo a resolver. Es como la consultoría más gratis, más barata, más increíble que puedes tener. Es llamarle a un emprendedor y decirle, oye, tengo un problema, no sé cómo hacer tal cosa. De Porque esa persona acuerdo. va a ser como, ¿qué problema? Hay que resolverlo. ¿Cómo te ha ayudado ser abogado para llegar a donde estás? Que dos cosas. Como desde el framework mental que uno usa para acercarse a distintas situaciones. La primera, como mindset de resolución de problemas. Ser abogado te enseña eso. Muchas herramientas, muchas cosas escritas, pero te enfrentas a todo el tiempo estar intentando problemas jurídicos, más en los que se metió una empresa, una persona, y cómo a través de eso que está escrito llegas a soluciones o a hipotéticas soluciones. Entonces el acercarte, desmenuzar un problema, entre cómo plantear una hipótesis, plantear y argumentarlo en definitiva, creo que me ayudó a reforzar elementos
como emprendedor que considero que son claves. Y por otro lado, comunicación. El abogado tiene que comunicar todo el tiempo a su cliente, al juez, a su equipo. Es como esa capacidad quizá oral. eh, creo que también me la dejó mucho el derecho. La mitad de mis clases eran como de debate, exponer mi punto de vista. Creo que esas son dos cosas que me llevó de mi camino como abogado fugaz, pero muy productivo. Sí, y hago esta pregunta porque me ha pasado, me han preguntado ingenieros, médicos, gente que no estudió, pero es que si no aprendí, si yo no estudié esto, ¿cómo puedo yo emprender? Cuando te escucho decir comunicación y estructura mental, la base de reglas, poder hacer, resolver problemas, digo, qué gran herramienta para un emprendedor. Creo que la universidad en general te da eso, ¿no? Como quizá un knowledge muy específico lo vas tomando en el camino, pero sí te va dejando lo general, como aprender a pensar. Es como lo interesante. Ahora hay muchas otras formas, ¿no? No todo el mundo tiene que pasar por la educación tradicional, pero sí, en definitiva, a mí me pasó algo súper curioso hace 2 años, 3 años. Y es que yo tenía síndrome del impostor, porque entonces yo decía, si quiero formarme más y yo soy abogado, pues mi camino no es tan lineal. Y yo decía, ¿será que un MBA? ¿Será que qué hago? Porque yo cómo justifico que soy emprendedor siendo abogado o cómo justifico que soy Ujú. hetero o vendedor siendo abogado. Como que necesitaba una validación a través de un título. Y me di cuenta que emprender es la mejor validación, que tu emprendimiento y lo que hiciste y lo que generaste es el mejor rótulo con el que presentas tus capacidades. Entonces como que eso dejó de existir hace un buen rato. Pero muchos pasamos por eso. Me encanta que hayas dicho eso, ¿no? Porque realmente esa es la raíz de muchas personas ahora. Existe una relación de información versus validación y el síndrome de impostor hace que persigas el siguiente título, el siguiente curso, el siguiente, y he visto personas que nunca dejan de educarse, y lo hacen con altruismo y en buena hora. O sea, el conocimiento es poder, pero también creo que existe un poco de falta de ejecución, porque a cierto punto yo lo digo de una forma tal vez muy fuerte, digo, ¿y los resultados dónde están? Lo que acabo de decir. La persona que no estudió, que tiene resultados, no tiene que tener el título, no importa. Lo que importa es que esa persona logró ser recursiva, logró encontrar con lo que tiene los resultados. Y es hasta más impresionante cuando alguien dice, pero Vale. hizo tal empresa y ni siquiera estudió Hoy, o hoy, ni siquiera vino del país correcto. ¿Cuándo hubiésemos pensado que una de las empresas más grandes del gig economy nació en Medellín? O total, sea, eso es increíble y es hasta más inspirador. total. Yo creo que hoy cuando hago recruiting y como que escauteo talento, me fijo más en la capacidad o en lo probado o cómo la gente justifica como el ser doer, curioso y que aprenda muy rápido antes que cualquier otro título. De hecho, tengo como 2 abogados en mi equipo que no ejercieron, pero la capacidad probada de ejecutar y aprender rápido, porque esto no quiere decir que uno aprende by self. Uno no aprende por sí mismo, uno tiene que rodearse de mentores, coaches. Te contaba que ahorita estoy en máster de ventas. Todo el tiempo hay que estar alimentando, pero como siendo muy coherente con la acción. No solo construir Sí. knowledge, sino cómo lleva eso a aplicar, que no tiene que ser purista, no tengo que ir a implementar al pie de la letra, coger herramientas, cosas y simplemente implemento lo que me funciona y lo que no lo voy apartando. Pero sí, yo también creo que hoy yo valoro, es que hoy, por ejemplo, como pruebas que eres un builder o una persona de AI First a través de un título, no tienes el cómo, es una persona que tenga un problema y lo resuelva con un par de agentes y dejó ese problema resuelto para toda la vida y lo sigues optimizando. Entonces, como que yo sí valoro mucho la capacidad de ejecución versus el título. Sí. Y de hecho escuché algo curioso hace unas semanas. Que la velocidad de cambio del mundo es tan rápida que en 50 años viviremos el cambio de un año en una semana. Entonces, cuando te pones a pensar en el tema educativo, cursos versus ejecución, y nos está pasando ya, o sea, estoy seguro que las personas que escuchan esto empezaron a estudiar un poco de IA y la IA ya hace cosas que ni siquiera saben que podía hacer. Y la velocidad con la que las cosas crecen es tan rápido que casi si no ejecutas, si no
tomas acción de lo que vas aprendiendo, así estás atrasado. O sea, si piensas que quieres hacer el doctorado de IA, el día que te gradúas, capaz ya ni se llama IA, se llama otra cosa. Total. Sí, todo está en cómo asocias, por ejemplo, esa misma concepción del problema con el knowledge que en últimas te da el estudiar e informarte a la resolución rápida de ese hipotético problema que puedas llegar a tener. Sí, para mí es como coherencia entre análisis y ejecución, tiempo Así entre es. formarse y ejecución. Y ahora que empezaste Colombia Tech Week acá, arriba, con un mega gol, ¿a dónde le quieres llevar? ¿Cuál es tu visión? ¿Qué viene para las siguientes versiones? Pero tú dijiste algo antes, son un grupo de personas ambiciosas. ¿Cuál es esa visión? A ver, yo creo que nosotros tenemos como un value muy fuerte y es poner a Colombia y ahora a Latinoamérica en el foco de la conversación a nivel global en tecnología. Y por ende, traccionar mucha gente y players muy interesantes, inversión y otra cantidad de cosas adicionales. En Quick es una manera de llegar allá. ¿Sí? Crear un espacio, una semana para poder hacerlo y estar en la agenda de todos estos actores de manera anual y recurrente, ir creciéndolo en dimensiones y va a crecer para el otro año, buscando más como esos tomadores de decisión a nivel global y gente que está liderando la conversación para transmitir ese knowledge y generar network como de alto nivel. Pero esa es una de las iniciativas que vamos a ejecutar para 2026. Estamos preparando AI Summit, que es un evento para acercar tomadores de decisión y pasar del hype que hay en AI a implementación real con retornos exponenciales o reales en SMBs, mid-market, enterprise. Esto va a ser en abril. Esto es en mayo. Estamos haciendo otro espacio que se llama LATAM at Silicon Valley. Está inspirado en Brasil y lo estamos haciendo con alumni de GSB Stanford. De ahí tenemos como expectativa juntar a 350 top tech players o fundadores con 150 actores de Silicon Valley para cerrar ese gap que es evidente entre Latinoamérica y Silicon Valley. Y por otro lado, estamos trabajando en la construcción de un vehículo de inversión para apoyar compañías latinoamericanas y ser inversores activos. 4 focos, ejes que tenemos de cara al próximo año y en los que ya venimos construyendo y trabajando casi que todo este año. Qué gran sueño poner a Latinoamérica en el mapa para la tecnología y a nivel global. ¿Qué es algo que le falta a Latinoamérica para llegar ahí? ¿Cómo podemos, todos los latinos que escuchamos, cómo podemos apoyarte? ¿Cómo podemos apoyar esa visión para hacerla realidad? A ver, y eso es algo que nos hemos cuestionado mucho haciendo AI Summit, sobre todo, y es, yo creo que ya estamos tarde como a nivel de infraestructura y a nivel de desarrollo de liderar, es decir, Taiwán, es decir, China, como LLMs nativos, como ese espacio donde se incuba desde ahí y en AI es complicado por infraestructura, por dimensiones, pero yo sí creo que podemos ser un lugar donde se lidera la conversación en tecnología y juntamos a todos esos actores donde se toman decisiones reales y donde la gente puede venir a inspirarse, a generar negocios. Entonces yo creo que es como desde nuestra perspectiva por ahí. Ahora, que sí creo, yo creo que estamos en un momento y en una situación inmejorable para la TAM. Es decir, yo creo que hay otros continentes, por supuesto, con la cantidad de problemas que tenemos nosotros y como barreras de desigualdad, pero quizá por ahí en Estados Unidos como que los dolores pues no son tan evidentes y no son tan concurridos. Entonces yo creo que acá el emprendedor latinoamericano desde la creatividad puede buscar problemas en salud, en educación, para cerrar cada vez más brechas y tener un impacto más directo. Y la tecnología sin duda alguna es un habilitador. Entonces yo creo que por eso estamos en un momento como muy bueno, porque no es escribir, no es on the scratch, sino ya hay muchas soluciones construidas, es meternos en esos lugares donde hay más rezagos y entender qué han venido haciendo otros y cómo podemos innovar en ese sentido y contribuir a la región. Entonces yo creo que es un poco la visión que nosotros tenemos y que yo personalmente veo. Me encanta, me encanta. Nicolás, me ha parecido increíble tenerte aquí, lo que estás haciendo, lo que hablamos antes, los resultados que has tenido son inspiradores, realmente un cambio, un impacto en el ecosistema. Creo que estás cumpliendo tu sueño de tener un impacto en tu país, sin ser político y sin ser abogado. Así que ese es un gran logro.
Tengo una última pregunta para ti. ¿Qué es algo que tú haces encallado que tal vez no mucha gente sabe, pero es lo que más impacta en tu trabajo hoy? Dedicarle tiempo a las personas con las que trabajo. Yo tengo el sueño frustrado de ser profesor, que ojalá eventualmente probablemente lo sea, porque que me gusta enseñar, pero algo que he hecho y también tiene que ver con cómo vas creciendo también como líder. Y es cómo haces que tu entorno también crezca. Entonces, por ejemplo, hoy le dedico mucho tiempo a las personas que trabajan conmigo en works mentales y luego para lo específico, yo creo que es algo a lo que le dedico gran parte de mi día. También como one-to-ones con fundadores que también por ahí me piden un consejo, conectar, también me gusta, las bambalinas, si veo a alguien que por ahí le puede hacer sentido conectar con otra persona, es algo que hago de manera activa. Me encanta. Súper. Nicolás, millón, gracias por haber compartido tu No, a ti. experiencia, tus conocimientos. Te vamos a tener en vista. Ojalá puedas venir en 2, 3 años y que nos cuentes Genial. a dónde está yendo Tech Week, porque sé que tiene un camino muy interesante y entusiasmado de seguir aprendiendo de ti y tus experiencias. No, a ti, muchas gracias por la invitación y bueno, ojalá estar acá en 2, 3 años a ver cómo nos ha ido a hacer el comparativo. Puede estar chévere. Parte es como accountability público, entonces esperemos a ver qué tal me va. Tienes el apoyo de todos y muchas gracias por haber venido. No, a ti, un gusto. Muchas gracias. Gracias.